Ladra tanto el perro. Ay, yo pensé que era yo el perro, pues. Al final, terminas diciendo tú que me comías. Ya, profesor, ahí queda usted Ya, como ok, anfitrión. ok, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestra clase, entonces vamos a orar. Así que mi hermano Patricio, si nos guía en la oración, por favor. Amén. Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias por podernos reunir nuevamente para estudiar y conocer tu palabra. Así también la forma, Señor, en que está dividida desde el punto de vista teológico y que nos ayuda, Señor, para poder estudiarla de una mejor manera y de una manera más clara también, para poder compartirla con otros. Bendice, Señor, a los alumnos que están en este momento y a aquellos que están por entrar a la sala. Y también al profesor, dirígelo con tu Espíritu Santo, guíalo, Señor, para que todo lo que él pueda compartir con nosotros, pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien. Eh, Vamos a comenzar, mis hermanos, y vamos a compartir aquí la diapositiva, a ver si nos parece aquí el correcto. Eh, a ver, déjenme, déjenme salirme un minutito porque pues, para no confundir la presentación y las diapositivas que tenía preparadas. ¿Ya? Pues, estamos bien ahí. Y ahí sí. Ya. Ahora sí, vamos a compartir en la diapositiva que correspondía a mis hermanos para poder introducirnos en el tema o continuar con el tema. Bien, vamos a ir a un aspecto que hoy día, en la actualidad, mis hermanos, está siendo bastante discutido dentro del ámbito teológico, ¿ah? Y es la deidad o la Trinidad de Dios. Así que este es el aspecto que vamos a prestarle atención ahora. Eh, digamos algunas cosas que ya mencionamos la clase pasada y que ahora vamos a reiterar. Número uno, que la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia. Y hagamos una aclaración de esto. Que no encontremos una palabra determinada no significa que no encontremos la enseñanza que trae esa palabra, la enseñanza bíblica o el fundamento bíblico para esa enseñanza o doctrina. Que no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia no significa que no exista la enseñanza de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Sectas por ahí siempre sacan ese punto de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y como no aparece la palabra Trinidad, significa entonces que no existe la doctrina. Es un error, eso es un error. Haciendo un poco de historia, la palabra Trinidad la va a usar Tertuliano, un gran defensor de la fe cristiana, alrededor del año 200 después de Cristo. Él va a ser el primero que va a usar la palabra
Trinidad. Pero no está mal usada, no está mal usada, ¿ya? Por ejemplo, si habláramos de palabras o de expresiones que no están en la Biblia y que por eso, por no estar, se descalifican y no habría que creerle, tendríamos que entrar a discutir que la palabra teología sistemática no se usa en la Biblia. Usted puede recorrer toda la Biblia y nunca va a encontrar la palabra teología sistemática. ¿Significa por eso entonces que la teología sistemática no existe? ¿O que no podemos hacer teología sistemática? Lo mismo de la teología bíblica. La expresión teología bíblica no se usa en toda la escritura. Por eso no podemos creer que hay una teología bíblica y que se puede construir y estudiar una teología bíblica. Por supuesto que no. Lo mismo ocurre con la palabra Trinidad, ¿verdad? Lo que sí vamos a encontrar en la Biblia es la palabra deidad, theoyim en griego, theoyim. Y quizás en este aspecto, lo más preciso con la Biblia y para armonizar con la Biblia referente a este tema, tendríamos que nosotros hablar de la deidad que está compuesta de 3 personas, ¿ya? Aquí hay un intento de declaración teológica al respecto, tentativa. Es difícil hacer una descripción precisa, mis hermanos, porque estamos hablando de aquel ser infinito, solemne, muy superior a nosotros y que nos cuesta mucho poder comprender en toda su dimensión y quizás vamos a pasar toda la eternidad tratando de conocer la grandiosidad de nuestro Dios. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es muy humano, muy parcial, muy nuestro, muy hecho para poderlo entender nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos una declaración que diría, existe un solo Dios y a ese Dios, en el Dios encontramos la expresión Padre o el ser Padre, el Dios Hijo, el ser Hijo y la persona y el ser Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas que coexisten por la eternidad. Dios siempre ha existido porque es inmortal. Dios es todopoderoso. Vale decir que cada uno de los integrantes de la deidad son igualmente todopoderosos. El Padre, aquel que llamamos Hijo y a quien llamamos también Espíritu Santo. Conocedor de todo. Los 3 son conocedor de todo porque son Dios, ¿ya? Superior a todo y omnipresente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido, nosotros podemos conocer a Dios por este concepto vital, su autorrevelación. Lo que de Dios conocemos es porque Dios se nos ha revelado y Él se ha manifestado en nuestro favor para nuestra salvación y para nuestro conocimiento y nuestro vínculo con Él. Él es siempre digno de alabanza, de adoración y servicio por toda la creación, ¿ya? Ahora, debemos recordar la expresión de Hebreos, capítulo 1, en este sentido de la revelación de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1? Si ustedes tienen ahí sus Biblias a mano, yo les voy a pedir que ustedes se dirijan ahí a la epístola a los Hebreos, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Una declaración teológica colosal que allí aparece y que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sí,
Dios habló muchas veces en el pasado, desde que tuvo que hablarle a Adán para que saliera del jardín. Le habló a los patriarcas, le habló a los profetas, le habló a los reyes, le habló a muchas personas de distinta manera, como dice la Escritura aquí, muchas veces y de muchas maneras, a veces por sueños, a veces por visiones, a veces en un consejo, a veces en una reprensión, a veces Dios mismo manifestándose en una nube de fuego o de gloria, a veces teniendo que castigar, pero manifestándose al final de cuentas. En otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, por medio de los profetas. Y aquí viene la segunda declaración que viene a continuación. ¿Qué nos dice allí? En estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la máxima revelación, la máxima expresión de quien revela a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante esto que a continuación, pero a renglón seguido, el autor de Hebreos nos dice que Jesús, el Hijo, es por quien Dios creó el universo. Vale decir, Dios Padre le pidió al Hijo, que es todopoderoso, que Él creara el universo conforme al plan que el Padre había diseñado junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. En este plan de la creación del universo y de todo lo que contiene, le pidió expresamente al Hijo que llevara a cabo esta obra, porque que la llevara a cabo el Hijo era como lo que lo hubiera hecho el mismo Dios Padre o el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, por quien asimismo o de la misma manera creó o hizo el universo. Así que imagínense este mensaje que aquí aparece para ir entendiendo de a poco quién es nuestro Dios. Ahora, en cuanto a la enseñanza de la Escritura referente a Dios, tenemos pasajes como Deuteronomio 6:4. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:4? Si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, los vamos a leer porque estos pasajes es necesario que los miremos y leamos su mensaje, mis hermanos. Fíjense lo que dice allí. Oye, Israel. Mire, hasta parece contradictorio el pasaje que voy a leer, ¿eh? Y lo vamos a ir desglosando este pasaje. Dice allí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí viene la pregunta, mis hermanos. A ver, Deuteronomio 6:4, ¿apoya la Trinidad o está negando la Trinidad? Lo que acabamos de leer, ¿apoya la Trinidad o niega la Trinidad, mis hermanos? A ver, ¿cómo podríamos explicar este texto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién puede dar algún tipo de explicación a este pasaje? Profesor, Dígame, mi hermano Javier, buenas noches. buenas noches a usted y a todos los compañeros. Yo creo que depende del punto de partida, porque para uno que ya tiene la revelación de Jesús y de qué se trata la Trinidad, este versículo sin duda apoya a la Trinidad, porque sabemos que el Padre, Jesús y el Espíritu son uno solo. Entonces, esto lo apoya, pero para quien no tiene esa revelación, yo creo que, claro, da para la duda, pues en este punto de cuando se escribió esto, todavía Jesús no era parte
de lo conocido. Entonces se interpretaba como que solamente Dios era el único, solamente Él. Pero yo creo que este versículo confirma más que todo la Trinidad, desde el punto de que sabemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son uno. A mí Correcto, mi me hermano. gustaría dar mi opinión también. A ver, mi hermano Cristian. Bueno, yo creo que desde ese punto y también basándonos en lo que conversamos en la clase anterior, la visión de Dios era mediante sus atributos. Cada uno de los nombres que nosotros vimos, que se consideraban en hebreo, Adonai, Elohim, Yahweh, Jehová, etcétera, eran atributos de Dios. No había una conciencia de Dios como un Dios Padre. Si podríamos decir que solamente en Isaías 6 que usted nombró, o en Isaías 9, ¿verdad? Que se nombró, Isaías 9:6, ahí se presenta como padre y se presenta como niño también y se presenta como príncipe de paz. Entonces no había una conciencia de Dios como padre. Cuando Jesús hace en sí mismo y presenta a Dios como un padre, también fue algo quizás chocante para la época. Para nosotros, 2000 años después de que haya venido Jesucristo, nos parece algo muy normal. Conocemos el Padre Nuestro, conocemos el versículo que dice Abba Padre, entonces, pero para un judío de su época que a Dios se le haya llamado Padre, fue algo controversial. Entonces, tampoco es que en ese sentido nosotros no tengamos esa claridad, sino que en el sentido en que Cristo, siendo Dios, se despojó de sí, de su poder, de su gloria, de su majestad, y se hizo un siervo, eh, tuvo una conexión con la deidad para estar también ser 100% hombre, ser 100% hombre y también ser 100% Dios en la medida que estaba conectado con la divinidad. Entonces, claro que hay una cierta mirada, pero eh, es verdad lo que dice Javier en el sentido que nosotros tenemos la revelación de Jesucristo y podemos comprender, pero si nosotros nos vamos al pasado, tampoco había una visión de Padre en ese sentido y a Dios se le conocía solamente por sus atributos, por sus condiciones Ujú. y en realmente el nombre de Dios, como usted nos explicó, eran atributos de él, o sea, el mismo llamarlo Jehová, que a lo mejor es quizás el nombre que más utilizamos, pero sabemos que a través de las escrituras a, a Dios se le llama de muchas formas y de muchas maneras, presentando los distintos atributos que él tenía. Así es. Correcto, mi hermano. Muchas gracias. Pero miren, Hermano, ustedes, ¿le puedo hacer un alcance? hermano Por favor. José, dígalo nomás. Sí. Lo que pasa es que en esta declaración, los judíos en ese tiempo, el judaizante, no le decían Dios porque consideraban como demasiado sagrado decirle a Dios, le decían Yahweh, un atributo, como dice el hermano. Y acá en el original dice que ahí lo dice en plural, o sea, no dice de uno solo, dice en plural. Entonces acá es la demostración de la Trinidad, pero en el antiguo, en este caso en Deuteronomio. Por eso es que yo creo que el texto es tan relevante. Está revelando que él no es solo, son tres personas. Tal vez no verbalmente diciendo somos tres, pero sí expresando que él es trino. Eso nomás. Correcto. Miren, ahora vamos a ir a mirar el texto. Sus aportes son significativos, importantes y, por supuesto, es parte de la verdad que revela el pasaje. Pero si ustedes miran el pasaje, hay cosas que ya podemos deducir que hay un mensaje ya tácito de la naturaleza de Dios. Tal y como dice nuestro hermano, la palabra Yahweh o Jehová, los judíos lo consideraron tan sagrado que dejaron de mencionarlo. Y en vez de decirlo, llamarle por el nombre Yahvé o Jehová, le decían Adonai, donde en la escritura se escribía Jehová,
el judío no leía Jehová, leía Adonai. Pero aquí miren este pasaje, aquí notemos qué cosas nos van revelando como tácitamente la pluralidad de Dios. Dice, oye Israel, Jehová, miren, menciona cuántas veces a Dios aquí, mírense, Jehová, después dice, Elohenu, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántas veces mencionó a Dios? 3 veces. Los teólogos consideran que en la mención tripartita de Dios como Jehová, después como nuestro Dios y después Jehová, ya hay un mensaje tácito de la Trinidad de Dios. Y ahora cuando aquí dice Jehová uno es interesante que la palabra uno no habla de único, no significa único, significa unidad. ¿Cómo sabemos eso? La palabra hebrea que se usa aquí para decir uno es la palabra ejad. Y la palabra hebrea ejad es la misma palabra que Dios mismo ha usado en Génesis 1 cuando le dice al hombre y a la mujer, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y cuando dice allí, serán una sola carne, en Génesis 1, está usando la misma palabra ejad. Una sola carne, pero son dos personas. Era el hombre y la mujer que se unirían de tal manera que siendo dos personas serían de todas maneras una sola carne o en este caso una sola familia, diríamos nosotros hoy. Pues bien, lo mismo en la misma palabra usa Deuteronomio 6:4. Jehová, nuestro Dios, Jehová Ejad, una unidad en que tácitamente se nos está diciendo que aquí hay más de un componente uniéndose para formar la pluralidad de aquel que es uno y el único Dios. Por otro lado, cuando Dios va a realizar la creación del hombre en Génesis 1:26, ¿qué dice Dios al comienzo de ese texto? ¿Recuerdan cómo comienza ese texto? Fíjense en sus Biblias. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios en Génesis 1:26? Una palabra que está en plural. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Muchas gracias, mi hermano. Hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Le está diciendo a los ángeles, está invitando a los ángeles para crear al hombre, o está refiriéndose Son los tres. a la pluralidad de Dios. Ahí está oculto el concepto de la pluralidad de Dios, que hoy día nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, lo entendemos como la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, está tácito en ese concepto de hagamos al hombre. Y Dios creó al hombre. Ahora, se usa en más de una oportunidad. Fíjense que cuando el hombre ha pecado, cuando ya pecó, Dios dice que el hombre, ¿se acuerdan cómo dice? Es como uno de nosotros. ¿A qué se refiere eso? Génesis 3:22. Miren Génesis 3:22. ¿Cómo dice allí? Otro pasaje que mantiene allí tácita la pluralidad de Dios. Y dijo Jehová Dios, el hombre es como uno de nosotros. Si Dios fuera único y un solo ser, tendría que haber dicho, y ahora el hombre es como yo. Primera persona y en singular. Yo soy Dios y no hay nadie más. Es como yo. Pero aquí dice, es como uno de
nosotros. ¿A quién se refiere el nosotros? No puede referirse a los ángeles, porque los ángeles no son Jehová Dios. Lo único que nos queda es pensar que aquí está refiriéndose a la pluralidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos nosotros ver que en Génesis 1 aparece más de un miembro de la divinidad? ¿Qué dirían ustedes? Génesis 1 nos presenta a más de un miembro de la divinidad o solo aparece Dios. Solamente en la palabra uno, cuando dice también la Biblia, el pueblo uno es, no significa que el pueblo es por una sola persona, sino que el pueblo está unido. Exactamente. Muchos miembros que están unidos en una sola idea o en un solo concepto. ¿Correcto, mi hermano? Muy bien. Pero miren ahora Génesis 1. En Génesis 1, vamos a ir a Génesis 1, y yo les voy a decir que aquí aparecen dos miembros de la divinidad. Primero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Pero, ¿qué dice a continuación en el versículo 2? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz Miren, ahí de las está un aguas. segundo miembro de la deidad. Están mencionados dos miembros. Dios, que puede ser Dios Padre o Dios el Hijo, pero también está mencionado allí el Espíritu Santo ya está presente ahí. Por lo menos podemos decir que aquí hay dos miembros de la divinidad mencionados, porque el Espíritu Santo es Dios y está mencionado también Dios que es Dios Padre o Dios el Hijo. Acabamos de leer en Hebreos que dice que Dios Padre le encargó al Hijo la creación del universo y también significa que está incluida la tierra. Entonces ya ahí hay la presencia de más de una persona de la deidad, pero que nosotros generalmente no le prestamos la atención y se nos pasa por alto. Quiero Hay otros pasajes, ustedes ya San Mateo 28:19 lo conocen, segunda de Corintios 13:14 también, cuando dice la bendición de Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esos pasajes ustedes los conocen, los hemos usado en más de una oportunidad. Pero yo quiero llevarlos a un pasaje que eh, está en Isaías. En Isaías, te lo menciono al tiro, para que lo podamos echar un vistazo. 48, versículo 15. Isaías 48, versículo 15 y 16. Nótese lo que vamos a leer aquí. Isaías 48, versículo 15 y 16. Dice el versículo 15 de Isaías 48, yo hablé, hablando Jehová, ¿no? Yo hablé y le llamé y le traje. Por lo tanto, será prosperado su camino, dice Dios. Pero a continuación dice, acercaos a mí, sigue hablando Dios. Oíd esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. O sea, y Dios estaba presente, su omnipresencia. Y ahora dice, y ahora, miren, estaba hablando Dios, pero miren dice lo que dice a continuación. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Notas lo que hay ahí? ¿Qué peculiaridad hay en este pasaje que estamos leyendo, mis hermanos? ¿Qué se nota aquí? ¿Qué creen ustedes que hay? Del versículo 15, incluso podemos ir más atrás, vamos a ir notando que está hablando Jehová.
En el versículo 15 está hablando Jehová. Jehová dice, yo estaba presente desde que hizo eso que se hizo, ahí estaba yo presente, pero ahora dice, ahora me envió Jehová y su espíritu. Aquí está diciendo que a Jehová lo envió Jehová y lo envió también su espíritu. A Jehová lo envió Jehová y su espíritu. Todos los teólogos cristianos, mis hermanos, que han estudiado este pasaje, dicen que este es el texto más claro, más claro, no es que sea el súper claro, no, el más claro en todo el Antiguo Testamento, donde se mencionan las tres personas divinas juntas. Porque Jehová dice que lo envió Jehová y su espíritu. Las tres personas de la deidad presentes en esta declaración de Isaías 48, versículos 15 y 16. ¿Algún comentario, mis hermanos, de este Tengo pasaje? una pregunta yo, profesor, porque Sí, dice, me envió Jehová el Señor y su espíritu. ¿Con Jehová el Señor se refiere a uno o es al mismo Jehová Señor. como Es el Señor? lo diríamos de esta manera, es como que Jesús está hablando, ¿Mm? es Jesús el que está hablando aquí. Y Jesús dice, ahora me envió Dios Padre y el Espíritu Santo. Perfecto. ¿Ya? Esa es la idea si nosotros lo tradujéramos al lenguaje del Nuevo Testamento y lo dijéramos en el Nuevo Pacto, es Jesús que están diciendo, yo he visto todo eso, he estado presente, yo les llamé, yo les hablé, será prosperado su camino, pero ahora dice, ahora me envió Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Pero quién estaba hablando? Jesús. Profesor, mire, Entonces, disculpe, ¿sí? tengo otra versión que lo dice más claro aún. Dice, sepan entonces que el Señor Jehová me ha enviado junto con su espíritu. Ahí están los dos, fíjense, las tres personas divinas. Ahora, fíjense, hay una cosa interesante aquí. Hoy día hay cristianos que están enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, es una energía. Ustedes saben que nuestros hermanos testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, tampoco es Dios, sino que es una energía que se libera. Aquí viene la gran pregunta. El pasaje de Isaías 48:16 nos dice que a Jehová lo envió Jehová y su espíritu. Si el espíritu es una energía, no es una persona, ¿cómo pudo enviar a Jesús si no es persona? Pero aquí dice, me envió Jehová el Señor, una persona, Dios Padre, y lo envía una segunda persona, el Espíritu Santo. O sea, el Padre y el Espíritu Santo le pidieron a Jesús que hiciera una labor especial en favor de su pueblo. Por eso que Jesús, siendo Jehová, dice, me envió Jehová el Señor y me envió su Espíritu. Ambos me pidieron. Este pasaje está diciendo que tanto Dios Padre como el Espíritu Santo son personas. Y eso contradice la enseñanza que anda dando vuelta, bueno, por lo menos la enseñanza de nuestros hermanos testigos de Jehová, de que Dios es, o perdón, que el Espíritu Santo es una fuerza, se cae, comienza a caerse, porque no tiene sustento en estas declaraciones como la de Isaías 48, versículos 15 y 16. Ahora, mis hermanos, eh, bueno, Efesios 4, versículos 4 y 6 también, ustedes ya los conocen, Pedro también, 1 Timoteo 1, 17, Apocalipsis 14, versículo 7. Todos esos pasajes, si ustedes los leen, si ustedes los estudian, nos hablan de las tres personas divinas. Pero aquí hay algo que yo quiero mencionarle a mis hermanos. Nosotros hemos hecho un orden. ¿Quién es la primera persona de la deidad? ¿Cuál es el orden que generalmente nosotros damos a, en la deidad? Ponemos siempre Dios, Padre, primero, ¿cierto? Y como ponemos, Él es el más importante. Y de repente como que nos engañamos psicológicamente y decimos, la segunda persona
y como que esto fuera un poquito inferior. Sería el Señor Jesucristo. Y la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y como nosotros siempre hemos calificado que en las competencias deportivas, en los títulos, en los juegos, ¿qué es lo que formamos nosotros? Ah, el primero es el primero. Ese tiene oro, porque es el primero. El segundo, claro, importante, pero ese tiene plata nomás. Y el tercero, no, ese llegó en tercer lugar, claro, está entre los tres primeros, pero ese recibe bronce. Entonces, como que nosotros formamos un escalafón de primero, segundo, tercero. Pero miren lo que nosotros encontramos en Apocalipsis referente a Dios y lo que nos enseña el capítulo 1, el versículo, eh, versículo 3, perdón, versículo 4 y 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Los lugares en la divinidad, mis hermanos, son intercambiables. Esto es lo que nos va a enseñar este pasaje. ¿Por qué? Porque Juan 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir. Esta expresión, mis hermanos, la mayor parte de los teólogos están de acuerdo en que es una expresión sublime, profética, para describir a Dios Padre. El que es, el que era y el que ha de venir es Dios Padre. Apocalipsis más adelante también se lo aplica a Jesús, pero en este pasaje es Dios Padre. El que es y el que era es Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús aparece mencionado en el versículo siguiente. Nótese aquí, dice, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir, Dios Padre. Y a continuación dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al Espíritu Santo. Pero que lo manifiesta como los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque hay 7 iglesias y porque hay 7 mensajes donde en cada mensaje a la iglesia se dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, aparece el Espíritu como 7 espíritus, pero nosotros sabemos que el Espíritu es uno. Pero aquí en el lenguaje profético se le llama 7 espíritus. Entonces tenemos el que es, el que era y el que ha de venir, Dios Padre. En segundo lugar, y a continuación, ¿quién aparece? Y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahí aparece Jesús. ¿Qué lugar está ocupando Jesús en este orden? ¿Se dan cuenta que Llamando la atención al último. aparece en tercer lugar? En tercer lugar, En el orden tercer no está lugar, en- porque aparece Dios Padre, el Espíritu Santo en segundo lugar, y en tercer lugar aparece Jesús. ¿Pero a la divinidad le interesa eso? No, no, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Y aquí nos enseña Apocalipsis que para Dios no hay ningún problema en poner en segundo lugar al Espíritu Santo y que Jesús aparezca en tercer lugar. Y aquí otra lección más para los que creen en que el Espíritu Santo es una fuerza. Tengo a Dios Padre en primer lugar, como el que es, el que era y el que ha de venir. Y en tercer lugar, a Jesucristo como el primogénito de los muertos, 2 personas. Si son 2 personas divinas y el Espíritu Santo es una fuerza, ¿qué hace entre medio de las 2 personas divinas? Si fuera una fuerza, o si no fuera Dios, y si no fuera igual a Dios Padre y a Dios el Hijo, ¿qué hace el Espíritu Santo ahí justo? Primero el Padre, después el Hijo y en medio el Divino Espíritu Santo. La lección es una, mis hermanos. Se intercambian los lugares y no tienen ningún problema en intercambiarse los lugares. ¿Por qué? Porque son iguales. Y ahora, ¿Jesús puede ser Dios Padre?
el que ocupa el primer lugar, pero perfecto. Si ya lo vimos en Isaías 9:6, ¿qué nos decía Isaías 9:6? Que su nombre es maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno. Por lo tanto, el concepto de Dios Padre, que nosotros le damos a Dios Padre, valga la redundancia, puede perfectamente ser aplicado a Jesús porque también es nuestro Padre, porque Él nos creó, así lo dijo Hebreos, por quien asimismo hizo el universo. Ahí está también Dios Padre, Jesús también es Dios Padre. Y por supuesto, el Espíritu Santo, que aparece en Génesis 2, moviéndose allí en el momento de la creación, también es nuestro creador. Por eso que Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, porque participaron las tres personas divinas. Y cuando el hombre peca, claro, nos volvemos como uno de ellos, como cada uno de ellos, como nosotros, dice Dios, como Dios Padre, como Dios el Hijo y como Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque comenzamos a conocer en ese pasaje el pecado por experiencia. Nosotros no conocíamos el pecado por experiencia. Dios sí lo conocía, porque conocía por el caso de Lucifer que había caído los efectos tristes del pecado. Pero ahora el ser humano se unía a esa triste historia y por eso Dios dice, es como uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Se va entendiendo más claramente? ¿Se dan cuenta que la escritura tiene sorpresas para nosotros todavía? Cuando creemos que lo sabemos todo, de repente pasajes conocidos nos muestran una, una dimensión distinta. Ahora yo les pregunto, ¿por qué la Biblia habla de 7 espíritus? ¿Por qué llama al Espíritu Santo 7 espíritus de Dios? Y ahí vamos a Porque ir ya, otra ya vez a está Isaías. nombrado también en Isaías, claro. Correcto. Isaías, a ver si es 11, aquí está. Isaías 11:12. Ahí está la respuesta, como decía nuestro hermano. Fíjense cómo Isaías, ya de forma profética, habla de la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis, perdón, Isaías 11:2 dice, marquen esos textos en su Biblia, mis hermanos. Dice, y reposará sobre él, y vayan contándome, y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. ¿Se dan cuenta que ahí hay 7 cualidades del Espíritu Santo? Por eso que se le Eso, llama los ya, 7 y ahí, espíritus. profesor, podríamos Dígame. decir que el espíritu entonces no es una energía, una fuerza, un viento, porque tiene No, sabiduría, por inteligencia, supuesto. consejos. Bien dicho, mi hermano. Muy buena deducción, mi hermano. Porque si tiene sabiduría y si tiene inteligencia, ¿habita una energía con inteligencia? No, po. Las personas tienen inteligencia. Si el espíritu tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene consejo, un consejo son alternativas que uno da a alguien, es porque es una persona. Hermano Víctor, bueno, algo El más que hermano agregar. José. Bueno, muchos somos creyentes muchos años y hemos tenido la, gracias a Dios, la experiencia de experimentar la visitación de Dios en sus tres Ujú. personalidades. Y cuando, por lo menos puedo hablar por experiencia propia, cuando hay la visitación del Padre, uno siente el abrazo y uno se siente como un niño chico en esa visitación. Cuando viene el Espíritu Santo, viene el consuelo, viene la sabiduría, viene algo. Y cuando viene Jesucristo, viene la autoridad, viene como un poder que uno lo mueve. Así que la palabra dice una cosa, pero experimentarlo es otra. El vivir en la realidad como cristiano, es tremendo. Eso. Gracias, mi hermano. Es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El Señor habla a través
llega hasta nosotros a través de su poder. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hace el Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Nos convierte la palabra en fuego. Por eso que la palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de fuego. Y quema hasta adentro. Nos hacen sentir lo vivo y profundo que es el poder de Dios actuando a través de él y actuando a través de su palabra. Bien, mis hermanos, ahí tenemos un concepto más o menos construido de lo que es la, eh, la Trinidad o la deidad de Dios. Profesor, disculpe, Dígame. profesor. También hay algo desde otro punto de vista que podemos ver, que mm, cuando en Deuteronomio se menciona, bueno, en la palabra dice que un solo Dios, ¿verdad? Tenemos que estar claro que la connotación del tiempo, la connotación histórica, ¿ok? Donde el paganismo estaba a diestra y siniestra. Claro, el Señor afirma, soy uno soy. Claro, pero vemos que Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Claro, Vemos quien ha visto al Padre me ha visto a mí. En aquel también. entonces él tenía que afirmar para no caer en pensar que eran muchos dioses o eran tres dioses. Pero esa manifestación se presenta en el Nuevo Testamento claramente cuando ya vemos las manifestaciones de Cristo, cuando Cristo hace esas afirmaciones que acabo de nombrar, y cuando Pentecostés, cuando antes el Señor le dijo, les dejo un regalito, por decir así esa palabra, un compañero, que afirma la deidad de, de, del Espíritu Santo. Entonces, Correcto. mi punto de vista sería que, claro, en aquel entonces el Señor tenía que afirmar que era un solo Dios. No vaya a ser que después dijeran que eran tres dioses distintos. ¿Ok? Pero So, en el Nuevo Testamento, Cristo asegura que es uno, porque dice, yo y el Padre somos uno. muy buen aporte y qué bueno que llamó la atención a eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar cuánta razón tiene su argumento. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y en Deuteronomio se hace esa declaración cuando el pueblo todavía está en su camino hacia Canaán. Resulta que en Egipto se adoraba al dios Sol, pero resulta que la adoración del dios Sol en Egipto era un solo sol, pero había cuatro formas de adorar al dios Sol, porque uno era Ra. Ra era el sol, pero ese era un culto específico. Pero también existía Atón. Atón también era el dios sol, pero se le adoraba como un dios distinto y de una manera distinta, aunque era el mismo sol. Existía Amón. Amón también era el sol, pero era otra forma de adorar y se le consideraba con otras imágenes como si fuera otro dios y sin embargo igual era el sol. Y existía Amón-Ra, la combinación de estos dos. Y Amón-Ra también era el dios Sol, pero se le daba con reglas distintas, como, con imágenes distintas y como si fuera un dios distinto. O sea, el mismo dios, el Sol, en Egipto se adoraba como cuatro dioses diferentes y cada uno con su forma de adorar, con su culto y con su paganismo. Entonces Dios se previno de que, habiendo los israelitas estado por tantos años contemplando ese culto donde el dios Sol era distintamente adorado como dioses distintos, como cuatro dioses y no como un solo dios, le pasara lo mismo si él manifestaba inmediatamente su deidad como Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Claro, adoramos al mismo Dios, pero nosotros adoramos a Jehová. Y otro día ha dicho, no, nosotros adoramos al Hijo, adoramos a Jesús. Y otro día ha dicho, no, nosotros adoramos al Espíritu Santo, y crear una división ficticia, ficticia. Por eso que Dios se presenta de esta manera y tiene razón
su argumento, mi hermano, frente a esto. Pero ya pasado el tiempo en el Nuevo Testamento, eso había quedado atrás y ahora el tiempo había madurado como para hacer esta presentación de mejor manera, más amplia y más concreta de ello. Hermano José. Yo pensé que tenía, yo pensé que había levantado la manita. Ya. Pregunta. Oh, esta pregunta. ¿Cuántas veces le han hecho esta pregunta a usted, mi hermano? Yo soy profesor de religión ahí en la escuela donde trabajo y mis alumnos, y parece que los papás los mandan. Dice. Profesor, me dicen, ¿a dónde salió Dios? Y nos falta ese que es ateo y que quiere burlarse de nosotros y preguntarnos, ¿y de dónde salió Dios? Entonces yo les quedo mirando tanto a las personas adultas que me hacen esa pregunta, jóvenes, y los niños en mis clases, yo les digo, mira hijo, la Biblia dice que Dios es eterno, y como es eterno, no tiene principio y no tiene final. Por lo tanto, tu pregunta tiene esta respuesta. Dios no salió de ninguna parte. ¿Cómo, profesor? Lo que estoy diciendo, pues, Dios no salió de ninguna parte porque Él siempre ha existido y siempre existirá. Profesor, pero es complicado. Sí, tiene toda la razón. Eso es complicado que nosotros lo podamos entender, de que nunca no hay ningún lugar en el universo, ni en el tiempo, ni en el espacio, donde encontremos el certificado de nacimiento de Dios. Aquí nació Dios. En este momento, por estos elementos, por esta combinación, ¡pum! Resultó Dios. No, Dios no es así. Dios es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Y cuando alguien le haga esta pregunta a usted, contéstele lo que dice incluso el Salmo 90. Antes que se formasen los montes, naciese la tierra, los montes y todos esos elementos, desde el siglo y hasta el siglo, o desde la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90 nos da la respuesta cuando nos preguntan, ¿de a dónde salió Dios? Nos falta a veces la persona que busca hacernos esa pregunta como para ridiculizar nuestra fe y decirnos que somos ignorantes. Pero, ¿qué nos dice? Vuelvo a repetir, Salmo 92, Moisés ya lo sabía. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo, esa palabra siglo se puede traducir por eternidad, mis hermanos, significaría desde la eternidad y hasta el siglo, o hasta la eternidad, o por la eternidad, tú eres Dios. Por lo tanto, Dios no salió de ninguna parte. Siempre ha existido como son las tres personas divinas. Sin embargo, mis hermanos, el concepto de dentro de la Iglesia Católica acerca del Hijo, ellos tienen un concepto peculiar. La teología católica habla de la generación del Hijo, que el Hijo salió del Padre. Una explicación, un asunto bien extraño que ellos tienen. Ellos dicen, el Padre estaba y como que del Padre salió una emanación que se convirtió en el Hijo. Pero aquí tienen un problema ellos. Pero resulta que la Biblia dice que el Hijo es eterno. Vaya, pero si salió del Padre ya no es eterno porque tiene un comienzo, porque salió del Padre. ¿Cómo explican eso? Entonces inventan el concepto de la eterna generación del Padre, que Jesús ha estado generándose por la eternidad y desde la eternidad ha estado Jesús saliendo del Padre y va a seguir saliendo por la eternidad. Ellos hablan de la eterna generación del Hijo. Un concepto que ustedes en la Biblia no van a encontrar. Por eso que Cristo no salió del Padre. Cristo, o salir en el sentido de, no de misión, porque
Jesús nos dice que Él vino del Padre, pero en la misión de redención. Pero su ser, Él ha existido por la eternidad como persona junto al Padre y junto al Espíritu Santo por la eternidad, concepto que nosotros no podemos explicar. Ninguno brotó del otro, han existido siempre los tres y siempre van a existir los tres como un solo Dios. Comparten los tres las mismas cualidades, las cuales son irrenunciables, propias y suyas por la eternidad, ¿ya? Por lo tanto, Cristo no, no nació del Padre, como a veces llegan a pensar. Hoy día, últimamente, la teología católica en los años 90 quiso inventar incluso un concepto medio aberrante para llegar a decir que Dios era como una familia. Dios el Padre era como el varón de la familia, como el papá. Jesús era el Hijo, claro, Hijo de Dios Padre. Y el Espíritu Santo, hubo un momento en que, y todavía por ahí en unos se perfilan en unos documentos católicos, la Iglesia Católica quiso asociar a la Virgen María con el Espíritu Santo. Recuerdo en el año 1988, en un documento de doctrina católica que escribió el sacerdote Bruno Ralowski, salió aquí en el diario El Mercurio, y ese sacerdote hablaba de la Virgen María y decía, la Virgen María es tan sublime que es miembro de la Santísima Trinidad. ¿Entienden lo que significa eso ustedes, mis hermanos? Este sacerdote, siguiendo la línea de teología católica, tomó a la Virgen María y lo puso como miembro de la Trinidad. ¿Cómo puede ser María miembro de la Trinidad? Si por definición Dios es eterno, y María nació, y María murió. ¿Y qué quisieron hacer? Están tratando de hacer en la teología vincular de que el Espíritu Santo actúa a través de María y María a través del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo y María se vuelvan una sola cosa teológica, y ahí tienen la familia. Dios Padre es el papá, Jesús es el Hijo y la mamá el Espíritu Santo. Y así denigramos y blasfemamos, no queda otra concepción, mis hermanos, blasfemamos a la Santísima Deidad. Cuidado con ese concepto, mis hermanos. Se le llama la Sagrada Familia, o le Por llama. eso le llaman la Sagrada Familia. Hermano Patricio, ahí sí levantó la mano. Cuénteme. También creo que sería interesante hacernos la misma pregunta que usted formuló acá en el PowerPoint. ¿De dónde salió Dios? Podríamos también preguntarnos de dónde salió el Espíritu Santo. Hay un texto que está en Juan 15:26 que podría darnos una respuesta, que es, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es interesante que este texto, traducido en la Reina Valera, dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero cuando vamos al griego, al original griego, la preposición que ahí sale es para, con acento en la A, para, y significa Ahora que sí. salió del lado del Padre. Y eso también es interesante. ¿De dónde sale entonces el Espíritu Santo? No procede de adentro de Dios, sino que dice la Biblia en su idioma original, dice que procede del lado del Padre. Eso es No, excelente, mi hermano. Está en Excelente la misma aporte. línea. Exactamente. ¿Saben por qué? Porque en griego existen las famosas preposiciones griegas. Y las preposiciones griegas nos dicen y nos hablan con un significado muy importante. Por ejemplo, cuando algo viene de adentro de alguien, usan la palabra en
o la palabra ek, una E con una K, ek. Si el Espíritu Santo hubiera procedido desde dentro del interior de Dios Padre, habría usado la expresión griega ek, viene de dentro del Padre. Pero cuando algo está parado al lado de algo como igual, se usa la expresión para, la que está haciendo usted, mi hermano. La expresión para significa algo que está al lado. Y cuando dice procede del Padre, aquí lo estoy mirando en el griego, tiene toda la razón. El griego dice para, patros, para o patros, que el Espíritu Santo viene del lado del Padre. Y resulta que de Jesús, en Juan 1, también dice que el Hijo o el Verbo, ya lo vamos a estudiar en esto, venía, mañana ya lo vamos a ver, mis hermanos, que el Hijo estaba junto a Dios, al lado de Dios. O sea, el Espíritu Santo viene del lado de Dios Padre, Jesús viene del lado de Dios Padre. ¿Por qué? Porque comparten el mismo trono, mis hermanos. Porque son Dios. Y no son tres tronos. ¿Se han dado cuenta que es un solo trono? Es un solo trono en que se sientan las tres personas divinas. Un solo trono. Pero aquí viene la pregunta, mis hermanos. A lo mejor aquí los voy a pillar. A ver, mis hermanos, en los últimos minutos. ¿Por qué entonces, si son las tres personas divinas, en Apocalipsis, cuando se ve el trono de Dios, solamente se ve a Dios Padre y a Dios el Hijo y no está el Espíritu Santo? Se ve a Cristo como el Cordero en el trono, se ve a Dios Padre en el trono, pero en ningún momento en Apocalipsis se menciona al Espíritu Santo en el trono. ¿Por qué, mi hermano? ¿Alguien me podría dar una explicación antes de que terminemos? Yo creo que sí está presente, pero está en forma simbólica. ¿Ya? No lo dice como nombre, así como acá al lado mío está el Espíritu Santo, pero sí hace alusión muchas veces a un ejemplo, los candelabros, cosas que son como simbólicas del Espíritu Santo. Pienso yo. Correcto. Ahí tiene usted un buen argumento. El Espíritu Santo es visto, pero frente al trono, en los candeleros, frente al trono, pero no en el trono. Es- algunos dicen, ¿no será porque no es Dios? Pero hay una respuesta, mi hermano. No, si hay una respuesta. Y la respuesta es sublime, es hermosa, es misional. Yo le voy a decir, mis hermanos, les voy a preguntar. Entre el año 1 después de Cristo y el año 33 después de Cristo, ¿en el trono del cielo estaba sentado Jesús o no? Entre el año 1 después de Cristo o el año 0, por decirlo así, hasta el año 33. ¿Jesús estaba sentado en el trono? No, no No, me no, No. porque ¿Por qué no? A ver, ahora ¿por qué no? bueno, la escritura dice que él se despojó de su poder para hacerse siervo. Bien, mi hermano. Hermano, durante 33 años Jesús no estuvo sentado en su trono. ¿Por qué? Porque se hizo carne y habitó ¿dónde? Juan 1:14. Y habitó entre los Habita entre hombres nosotros. y vimos su Ya. gloria como el unigénito del Padre. Si él estaba aquí en la tierra como hombre, ¿dónde no estaba? No estaba sentado en su trono. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la misión de redención del hombre. Pero cuando resucitó y subió al cielo, ¿a dónde fue? De nuevo, a su trono, al lado del Padre. Con ese concepto ahora vamos a mirar Apocalipsis 5:6 para responder la pregunta del Espíritu Santo. Dice, la última parte del versículo, dice, miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, en pie un cordero como inmolado. Fíjense, estaba en medio del trono y de los cuatro ancianos, que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son
los 7 espíritus de Dios. Y ahí está la última parte. ¿Dónde están los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo está en Jesucristo, en el Cordero. No, pero ¿cómo dice ahí la última parte del texto? Los espíritus. Enviados Ah, claro, enviado. por Ah, toda la entiendo. tierra. Sí, Por Él eso que, es Dios con nosotros ahora. por eso que no se ve al Espíritu Santo en las visiones de Apocalipsis, no se ve al Espíritu sentado en el trono. ¿Por qué? Porque durante la era cristiana y todo mientras esté la iglesia aquí en esta tierra hasta que Dios la lleve al mundo de gloria, el Espíritu Santo está en esta tierra. Por eso, y Apocalipsis lo dice, enviado por toda la tierra. Y si está en la tierra, ¿dónde no está? No está en el cielo, es Dios con No nosotros, está. Él es ahora. Correcto, porque Jesús ¿qué dijo? No los voy a dejar huérfanos, Solo. les dejaré un consolador. Ahora. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué pasó en Pentecostés? Descendió el Espíritu Ah, maravilloso Santo. momento, ¿no? ¿Qué le habrá dicho Dios, Jesús, a Dios Espíritu Santo? Amado Espíritu Santo, hermano mío, compañero de eternidad, no sé cómo se hablarán ellos. Ahora te toca a ti. Ya cumplí mi parte, ahora ve tú el lugar mío y confirma a mis discípulos, que son tus discípulos, mis siervos, que son tus siervos. Y con todo gusto el Espíritu Santo descendió ese día de Pentecostés y ha estado a través de todas las vicisitudes, a través de la historia de la iglesia, con la iglesia y en la tierra. Eso no quita que Él no vaya y al cielo, por supuesto, en su momento, pero su hora principal, ¿dónde está? Enviado por toda la tierra. Por eso que no está en el trono en las visiones de Apocalipsis, porque el Espíritu Santo está cumpliendo su labor aquí en la tierra, a la cual el Señor lo envió. ¿Queda claro, mis hermanos? ¿Se entiende? Maravilloso Dios, ¿o no? Amén. Bien, mi hermano. El tiempo ha pasado, son las 21 horas con 4 minutos, así que mi hermano Patricio, le dejo a usted el cierre. Amén. Voy a pedirle al, al hermano hoy día que hoy termine con una oración, al hermano Fowler Pozo. Pero antes de terminar, quiero preguntar si alguien tiene una última duda. Que levante la manito. ¿Nadie? Ya, me parece que nadie tiene. Voy a revisar acá. No, nadie tiene dudas. Parece que la clase quedó muy clara, todo se entendió y se comprendió. Así que, hermano Howard, por favor, si nos puedes pedir una oración. Ok, muchas gracias. Santo, santo, Señor mío, Padre amado, gracias te damos, Señor, en el día de hoy, por un día más de clase, Señor, por un día más de esa hermosa enseñanza que estamos recibiendo. Abre nuestros sentidos, Señor, para poder entender tu palabra y todo lo que nos quieren enseñar los facilitadores. Te damos las gracias, Señor, porque estamos culminando ya un día dedicado a ti, Señor, un día más para ti, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, por este mundo tan incrédulo que está. Te pedimos por este país, por mi país. Te pedimos por los jóvenes Amén. que se han alejado, Señor, por aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti y que necesitan conocerte nuevamente. Aquellos que nunca te han conocido, Señor, permite que nuestra palabra en algún momento llegue a ellos, inspirados por ti mismo, Señor, para que regresen o conozcan tu redil. Señor, te damos las gracias en el día de hoy y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.